Buenas tardes a todos, buenos días. Muchas gracias por participar en esta sesión. Gracias también a FX Street por permitirnos compartir nuestro punto de vista del mercado. Hoy vamos a tratar de operar en tiempo real. Ayer habíamos abierto por ahí una operación. Vamos a analizarla también para ver cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tenemos que hacer y buscar operaciones el día de hoy en base al comportamiento del precio. Hemos hablado ya extensamente acerca de lo que es la estrategia. Tienen en pantalla un slide de lo que es el comportamiento del precio, simplificado obviamente. Tenemos en el largo plazo. En el largo plazo hay 4 posibilidades. Tenemos 4 cosas que podemos hacer aquí. Tenemos una condición alcista, o tenemos una condición bajista, o el mercado está muy cerca de un nivel importante, o no hay clara condición. Esos son los 4 puntos en los que cada par puede terminar. Es decir, podemos tener un par, el euro-dólar en una condición alcista, la libra en una condición bajista, y así sucesivamente. Pero en todas tienen que caer dentro de estos pares. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, si estamos en una condición alcista? Únicamente vamos a buscar compra. Si estamos en una condición bajista, vamos a buscar venta. Si el mercado está en un nivel importante, hay 2 posibilidades. Tenemos 2 posibilidades. El mercado puede darnos un rango definido o puede darnos un rango no definido. Si tenemos un rango definido, podemos operar dentro del mismo rango, podemos abrir operaciones dentro del mismo rango, y la estrategia aquí sería simplemente buscar operaciones de compra en la parte inferior del rango u operaciones de venta en la parte superior del mismo. Si estamos en un rango no definido, entonces tendríamos que esperar a que el mercado rompa el rango. En cualquiera de las 2 posibilidades, cuando el mercado está en un nivel importante, si rompe el rango hacia arriba, entonces se activaría la condición alcista y únicamente compras estarían en juego. Si rompiera el rango, el límite inferior del rango, estaría en una condición bajista y entonces tendríamos puras ventas en juego. Ahora, cuando existen algunos pares que no están en una condición clara, es decir, no tienen claro nivel de soporte y resistencia en el largo plazo, entonces hace muy complicado tratar de buscar alguna operación. Sí, lo que estamos tratando de hacer siempre es buscar operaciones en aquellos pares donde tenemos una buena posibilidad o donde el mercado tiene altas probabilidades de moverse en alguna dirección. Esto es que el mercado tiene los swings claros. En el largo plazo tiene los swings claros, y podemos hacer y realizar operaciones en esa dirección con mucha confianza, esperando que el mercado continúe en la manera en que se está moviendo. Es decir, lo que estamos esperando es que el mismo mercado nos vaya dando en qué dirección vamos a operar cada uno de ellos. No podemos, por ejemplo, buscar alguna operación de compra en el euro y el mismo día, 2 horas después, buscar opciones de venta. ¿Por qué? Pues porque en realidad el mercado en el largo plazo no cambia tan rápido. El mercado en el largo plazo tenemos una condición, y esa condición puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar 5 días, puede durar 10 días, dependiendo de cada par y del tamaño del swing que estamos tratando de operar. Entonces, una vez que tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a estar buscando en el largo plazo, pasamos al corto plazo a determinar los puntos de entrada. Y aquí tenemos 4 aspectos fundamentales. La presión del mercado, que la presión tiene que ser alcista o bajista. Alcista cuando estamos en una condición alcista, es decir, presión al alza cuando estamos en una condición alcista, presión a la baja cuando estamos en una condición bajista, o cerca del nivel de soporte cuando el mercado está en un nivel importante a la compra, y cerca de un nivel de resistencia cuando estamos muy cerca cuando estamos en el extremo superior del mismo. Cuando estamos sin clara condición, obviamente no se hace ninguna operación. El segundo punto importante es el mercado debe estar en un nivel importante, es decir, tenemos que tener claros niveles de soporte y de resistencia en el corto plazo para buscar alguna operación. Y el último punto para entrar es la significancia.
con la significancia, lo que estamos tratando de medir es el volumen del mercado. Ya saben que es muy complicado medir el volumen en el mercado Forex porque no son todas las operaciones centralizadas como lo tenemos en el mercado de acciones o en el mercado de futuros y algunos otros instrumentos. Aquí cada broker puede tener su propia medición de volumen. Entonces, una variable aproximada, o también le llaman variable proxy, es la significancia del patrón. ¿Qué tan grande es el patrón? Mientras más grande el patrón, significa que la mayoría de los operadores concuerdan con el tipo de movimiento que se está generando, con el tipo de presión que se está generando. Solamente tenemos que tomar algo en cuenta, y es muy, muy importante. Esta significancia no la tenemos que tomar en consideración cuando estamos operando, cuando hay una noticia fundamental importante. ¿Por qué? Porque el movimiento que se genera en esa noticia importante puede no significar, o puede no estar operando, o puede no representar el sentimiento general del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a enfocarnos a estos tres aspectos en el corto plazo, ya para buscar una operación, siempre y cuando tengamos una condición alcista, bajista, o si estamos en un nivel importante, que tengamos, cuando tenemos un rango definido, buscar opciones en el límite inferior de compra o en el límite superior de venta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Vamos a buscar los pares en los cuales tenemos alguna posibilidad para entrar y analizar qué es lo que puede pasar en el mercado. ¿De acuerdo? Pues voy a compartirles rápidamente mi pantalla y me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Muy bien. ¿Cuál es la situación aquí en el dólar franco? Desde ayer que tuvimos la sesión de qué moverán las divisas esta semana, aquí en FX Street, hablamos acerca de una posible operación de venta aquí en el dólar franco. ¿Qué fue lo que activó esa operación de venta? ¿Cómo el mercado se comportó en este punto? Fíjense, estamos teniendo justamente la presión que estábamos buscando. Obviamente, la toma de ganancias siempre va a aplicar un 3-1 cuando estamos en mínimos históricos. Y esa es la situación ahora del dólar franco. ¿A qué nos referimos con 3-1? Simplemente estamos tratando de obtener 3 veces lo que estamos arriesgando en esta operación. Inicialmente la entrada estaba en 80.47 y el stop loss estaba 10 pips por arriba del máximo de esta vela, 80.76. Entonces, el stop loss debe estar en 80.86. Pero hay una regla muy importante aquí. Cuando el mercado rompe los mínimos anteriores, es decir, este mínimo de acá, que es donde tenemos los 1, ahí es donde ya podemos mover el nivel cerca del punto de entrada. Y yo ya he movido ese nivel justamente a 80.54. Es decir, si el mercado retrocede, yo ya no voy a perder tanto como lo que estaba arriesgando en un inicio. Recuerden que el momento donde tenemos más riesgo en una operación es justamente cuando la abrimos. Ya cuando el mercado se mueve a nuestro favor, no necesitamos arriesgar exactamente lo mismo que estábamos arriesgando en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en el dólar franco tenemos todavía esta operación, y lo interesante es que todavía tenemos posibilidades de buscar alguna operación aquí, es decir, hacer más grande la operación que ya tenemos en esta ocasión. Entonces, aquí prácticamente el mercado lo que está haciendo es teniendo otro pequeño rango, y estamos entre estos dos niveles. Estamos operando entre el 80.06 y el 80.34. Es muy pequeño el rango, se hace muy complicado tratar de operar ese rango porque es muy, muy estrecho, pero tenemos todavía posibilidades de buscar operaciones de venta porque el mercado está en una clara condición bajista. Estamos en mínimos históricos, por lo tanto, lo más probable es que el mercado continúe en esa misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se comporta aquí el mercado, vamos a ver si tenemos la posibilidad de entrar desde nuevo en esta operación. ¿Qué pasaría entonces
si tenemos otra operación de venta? ¿Qué pasa si de repente el mercado me llega a dar otra señal de venta y me da posibilidad de entrar de nuevo? Obviamente el stop loss de la primera operación se va a cambiar a donde tenemos el stop loss de la segunda operación. ¿Alguien de ustedes entró en esta operación? Ok, ¿y la mantienen abierta todavía? La cerraste, ok, muy bien. Entonces, esta operación sigue, yo todavía la mantengo abierta, vamos a ver cómo se comporta el mercado aquí. Entonces, voy a ver cómo tratamos de buscar alguna otra posibilidad. Por lo pronto, vamos a mantenerla ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. El stop loss ya está muy cerca del punto de entrada, ya no estamos arriesgando tanto, por lo que le quita cierto nivel de estrés a esta operación. ¿De acuerdo? Vamos a ver y a pasar rápidamente a otro par para ver qué es lo que tiene que hacer para buscar y entrar alguna operación aquí. Neozelandés yen, estábamos en una clara condición alcista. ¿Por qué en una condición alcista? Porque el mercado rompió a través de este nivel de resistencia. ¿Cómo sabemos que ya rompió a través de ese nivel de resistencia? Recuerden que cuando estamos muy cerca de un punto importante necesitamos determinar la zona en el corto plazo. Necesitamos determinar qué zona en el corto plazo. Y aquí, como vemos en el gráfico de una hora, esta zona está determinada entre esta línea verde que tenemos aquí en 67.90 y esta otra que tenemos en 67.23. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar aquí? ¿Qué es lo que tendría que pasar aquí para que yo cerrara, para que yo pudiera entrar en el neozelandés yen? Necesitaría ver presión alcista. Es decir, esta vela que se está formando ahora necesitaría cerrar más o menos por donde tengo la línea amarilla, en 67.95. Si cierro en 67.95 o por encima de esa, yo ya tendría posibilidad de entrar a la compra, perdón. Aquí estamos en una condición alcista, lo único que tenemos, lo que estamos buscando son únicamente opciones de compra. Entonces, ¿dónde fijaría? En caso de que el mercado cerrara por 67.95, ¿dónde fijaría mi nivel de toma de ganancia? Tendría que estar 30 pips por debajo de la próxima resistencia que tenemos en 69.09. ¿Por qué ahí? ¿Por qué fijamos la resistencia ahí? Porque sabemos que el mercado tiene, cuando llega a ese punto, o anteriormente ya se regresó de ese nivel, aquí en el 26 de abril aproximadamente, el mercado tuvo un retroceso en ese punto, y ¿qué puede hacer ahora que el mercado llega otra vez a esos puntos? Obviamente, regresarse de nuevo. No sé si es la misma razón, pero yo ya sé que alrededor del 69.09 los vendedores pueden tomar ventaja pueden iniciar sus operaciones de venta y pueden hacer que el mercado cambie de dirección y tenga un retroceso hacia abajo. Entonces, antes de que pase eso, yo voy a tratar de cerrar mi operación. Por aquí me pregunta FX, ¿no haces cierres parciales? No. No hago cierres parciales. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí está en que nosotros entramos al mercado y cada vez que el mercado se mueve a nuestro favor, existen más posibilidades de que llegue el nivel de toma de ganancia. Entonces, si el mercado me está diciendo que probablemente tomé una buena decisión al ir a la compra en este par, definitivamente, yo lo que voy a hacer es tratar de hacer más grande la operación. Es como lo que está pasando aquí en el dólar franco. Yo todavía mantengo esta operación abierta y en lugar de cerrar operaciones, lo que yo hago es tratar de ir moviendo niveles de stop loss de tal manera que se puedan asegurar ciertos niveles de ganancia, o si el mercado retrocede, no llegar a perder lo que inicialmente estaba arriesgando. Entonces aquí el mercado tiene posibilidades de seguir con su movimiento bajista. Lo que voy a tratar de hacer, en lugar de tener cierres parciales, es hacer más grande la operación. Y en caso de que el mercado continúe en esa misma dirección, obviamente voy a tener, si llego a entrar en una segunda oportunidad, voy a hacer más grande la operación, lo que me da posibilidad de tener más entradas, más niveles de entrada. Por aquí me pregunta, ¿esto se puede programar en el MetaTrader automático, el ajuste de stop loss? No de la manera en que yo lo hago, porque yo lo que voy haciendo es,
de acuerdo, lo voy ajustando de acuerdo al rango en el que el mercado había estado operando. Por ejemplo, si el mercado anteriormente tenía esos niveles de soporte y de resistencia, lo que voy haciendo es moviendo el nivel más o menos a la mitad del rango. Entonces, por ejemplo, si el mercado me da este punto a nivel de soporte y me da una entrada otra vez en este punto y rompiera este mínimo, entonces yo lo volviera a mover a la mitad del rango, más o menos por aquí. ¿Por qué a la mitad del rango? Porque yo ya sé que esto fue un buen nivel de soporte. Y como el mercado ya está operando por debajo de ese nivel, eso va a funcionar como un nivel de resistencia. Entonces, eso es muy complicado. Los rangos es muy complicado que te los esté manejando el mercado. Entonces, tú más o menos lo tienes que ir ajustando de acuerdo a cómo se está comportando el mercado. ¿De acuerdo? Nos regresamos esto a donde lo teníamos anteriormente, porque todavía no podemos moverlo de nuevo. Ok, entonces ya sabemos exactamente qué es lo que tiene que pasar aquí en el gráfico de una hora. Lo bueno es que no tenemos que estar viendo este gráfico todo el tiempo. Aquí la situación está en que todavía quedan 13 minutos para que cierre este gráfico de hora. Todavía existen posibilidades de que el mercado continúe con su movimiento alcista y cierre por debajo, cierre por encima de ese nivel o justamente en el mismo. Entonces, vamos a regresar antes de que termine la hora al neozelandés yen y ver cómo se está comportando aquí el mercado. Esta es otra operación que yo tengo abierta desde el día de ayer. Rápidamente les comento la razón por la cual lo hice, exactamente la misma. En el largo plazo tenemos una condición alcista porque el mercado fue rechazado de este nivel de soporte, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que continúe con su camino alcista hasta la próxima resistencia, que está en 0.412. Ya en el corto plazo, si se dan cuenta, el mercado estuvo regresando, y justamente aquí me da la presión alcista en el nivel importante que lo estaba buscando. Esto fue lo que activó mi entrada, el mercado se movió en favor, continúa al alza. Ahora que el mercado ya rompió otra vez el máximo anterior, es que ya se puede mover aquí el nivel de stop loss más o menos a la mitad del rango. Y aquí sí se aseguraría cierto nivel de ganancias en esta operación, y no como en el dólar franco, que el rango es mucho más pequeño y todavía está muy cerca de este punto. Entonces, ya no quedan tantas posibilidades de abrir otra operación, porque el nivel de toma de ganancias está en 0.382 y la próxima resistencia está en 0.412. Es decir, aquí ya no tenemos suficiente cantidad de pips para abrir una nueva operación. Pregunta Rafito, ¿para la toma de ganancias corres tu nivel de toma de ganancias? No. Para eso no lo corro, Rafito, porque los niveles de toma de ganancias de largo plazo, los niveles de toma de ganancias se fijan en base a lo que el largo plazo nos está diciendo. Es decir, 0.412. En este caso está el 0.412, el nivel de toma de ganancias está por debajo de ese nivel de resistencia importante. No puedo ir cambiando porque yo sé que el mercado tiene posibilidades de regresarse en ese nivel. Entonces, obviamente yo pudiera poner mi nivel de toma de ganancia en 1000 pips o 100,000 pips, pero va a ser muy complicado que llegue a ese punto importante. Pregunta J, ¿cómo estableces las zonas de presión, ya sea alcista o bajista? En este caso, las zonas de presión de corto plazo se identifican por los soportes o resistencias que se dan en el gráfico de 15, de 30 o de 1 hora. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que se dan, en que se identifican esos niveles de presión o las zonas de presión. Ya la presión la hace el mercado. La presión está determinada por el comportamiento del mercado. Por ejemplo, en este caso el mercado bajó fuertemente y luego subió drásticamente también. Eso es lo que hace la presión alcista. Vamos a pasar rápidamente a otros gráficos porque tenemos varias posibilidades aquí. En el australiano yen estamos básicamente en la misma situación que en el neozelandés yen. Hay una correlación muy fuerte en esos dos pares. Entonces, obviamente no es recomendable tomar una operación en el neozelandés yen y otra operación en el australiano yen porque probablemente tengamos el mismo resultado en las dos. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de estar arriesgando, por ejemplo, el 1% en cada una de las operaciones,
Si tomamos en cuenta las dos, estaremos arreglando el 2%, porque probablemente vamos a tener el mismo resultado en las dos. Y eso puede ocasionar que tengamos más riesgo del que estamos acostumbrados a tomar. ¿Y de qué se trata todo eso? ¿De qué se trata la operación del mercado? Simplemente de ir administrando los riesgos en el corto plazo y en el largo plazo. Las ganancias déjalas solas. Ellas mismas van a ir al nivel de toma de ganancias, ellos mismos no te preocupes tanto por cerrar parcialmente en ganancias, todo eso, deja que solas se lleguen al nivel de toma de ganancias. Pero los riesgos, eso sí los tenemos que administrar. Pregunta Rudy, ¿cómo defines cuándo entrar y cuándo salir de una operación? ¿Cuándo entrar? Como ya lo mencionamos en este ejemplo, lo entramos por la presión alcista que se genera en este momento, Rudy. El mercado llega a un nivel de soporte importante, forma la presión y, como vimos en un inicio, también tiene significancia. Son tres puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta: la significancia, el nivel importante y la presión que se genera. Eso es para la entrada. El stop loss se fija 10 pips por debajo del mínimo. ¿Por qué 10 pips? Porque vamos a tener presión. Si el mercado vuelve a bajar, vamos a tener presión alcista en este momento y lo más probable es que continúe de nuevo hacia arriba. Ya si rompe hacia abajo, entonces ya no me interesa estar en esa operación porque es más probable que continúe con su camino bajista. Eso es por el lado de las pérdidas. Por el lado de las ganancias, se fijan 30 pips por debajo del próximo nivel de resistencia de largo plazo. ¿De acuerdo? Pregunta por qué un trader quisiera ver el australiano canadiense. Este es el australiano canadiense, lo hemos estado viendo a largo plazo. Esta es la situación, estamos en una clara condición alcista. Lo más probable es que continúe hasta el 0.412. Ahí tenemos una operación de compra abierta que se generó aquí en el gráfico de 30 minutos por esta presión. Ya movimos el nivel de stop loss a la mitad del rango, que era donde había estado operando, a asegurar cierto nivel de ganancias. No tan cerca de donde está operando el mercado como para que me active con un simple movimiento o un movimiento normal del mercado, pero lo suficientemente alejado como para que continúe, darle espacio para que continúe en esa misma dirección. ¿De acuerdo? El australiano yen, les comentaba que está básicamente en la misma situación que el neozelandés yen. Estamos en una condición alcista. El próximo nivel de resistencia está hasta 87.10, entonces tenemos una buena cantidad de puntos. Tenemos aproximadamente 150 puntos hasta el próximo nivel de soporte. Aquí seguimos buscando la presión alcista. Seguimos buscando la presión alcista justamente en el punto donde está operando ahora. Pregunta por aquí 10 pips siempre. Hay pares o cruces en que el monto no es nada. Por ejemplo, la libra yen. Exactamente, en la libra yen, como es un par un poco más volátil, un poco es más grande, los movimientos o los swings que tienen en la libra yen por lo general son más grandes que los que tenemos en el australiano. Entonces ahí se pudiera utilizar 15 pips para la entrada y 15 pips para el nivel de toma de ganancias. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente lo que está pasando con el neozelandés dólar, que también existen posibilidades de entrar aquí. Estamos en una clara condición alcista. Lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento alcista hasta el próximo nivel de resistencia o nivel de toma de ganancia. Como lo ven, estamos en máximos históricos, entonces obviamente no tenemos más niveles de resistencia, pero el nivel lo fijamos en base a la razón premio riesgo. Misma situación que tomamos en el dólar franco. 3 veces, estamos tratando de ir por 3 veces lo que se arriesga en esta operación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos algo de presión alcista. Si se dan cuenta, el mercado llega a esta presión alcista, pero la significancia no es suficiente para entrar al mercado. ¿Por qué no es suficiente? Porque anteriormente esta vela es mucho más grande que la presión que se genera aquí. Entonces aquí todavía tendríamos que esperar. Este nivel de soporte ya pudiera moverse hasta acá, pudiéramos poner este punto en el máximo o cerca del máximo que tuvo en este movimiento. Entonces vamos a ver cómo se comporta aquí el mercado.
Rubén pregunta, ¿las entradas las haces viendo la presión? ¿Pudieras explicar mejor? Porque solo vi una cuando una vela niega a la otra. Bueno, no sé a lo que te refieres ahí, Rubén, pero al inicio vimos un slide, que es lo que estamos buscando exactamente cuando vamos a la compra, cuando vamos a buscar alguna operación. En ese slide tenemos bien determinado qué es exactamente lo que estamos buscando. La presión alcista, esa presión tiene que generarse en un nivel importante y tiene que ser significativo, es decir, tiene que ser más grande. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, el ejemplo del australiano canadiense. Esta tiene presión alcista porque el mercado baja y luego sube. Se da en un nivel importante, muy cerca de este nivel de soporte que tenemos en verde, y es significante. ¿Por qué? Es significativa. ¿Por qué? Porque es más grande que las velas que generan el movimiento anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación con el australiano canadiense. Y el neozelandés, como les comenté, todavía tenemos posibilidad aquí. Esta vela de aquí no generó la presión que estamos buscando, pero en el gráfico de horas ya va a ser muy complicado que cierre por encima de esa vela, pero de todas maneras seguimos buscando opciones de compra aquí. Necesitamos presión alcista cerca de estos niveles importantes para entrar a la compra. Por aquí me pregunta Juanjo, ¿hay alguna diferencia entre operar pares cruzados que con los medios? No hay ninguna diferencia. El spread varía, por lo general es un poco más grande en los cruces que en los medios, pero con la cantidad de puntos que estamos tratando de buscar aquí en estos pares no hace tanta diferencia. Y muchos por ahí se preguntan, bueno, pero no son tan operables o tan operados como los otros, como los medios. En realidad, el neozelandés yen, por ejemplo, es una combinación entre el neozelandés dólar y el dólar yen. Entonces, es seguro operarlos. Es muy seguro operarlos. Hay algunos cursos que se mueven mucho, como la libra yen, por ejemplo, que tienen muy grandes por lo general los swings son mucho más grandes. ¿De acuerdo? Este es el caso para el neozelandés dólar. Y vamos a ver otro par que tenga alguna clara situación de entrada. Neozelandés franco. ¿Qué es lo que estamos esperando en el neozelandés franco? Si se dan cuenta, en el largo plazo, el mercado ya fue rechazado de este nivel de resistencia importante. Lo más probable entonces es que continúe hasta el 67.63. ¿De acuerdo? Entonces, en el corto plazo tenemos que buscar el punto donde pudiera darnos esa presión. Y ese punto está bien claro, muy cerca de los 2. Aquí el mercado anteriormente ya había sido rechazado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, lo más probable es que el mercado nos dé alguna otra posibilidad aquí para ir a la venta. ¿De acuerdo? Entonces, si el mercado retrocede y en la parte de arriba nos da una señal con presión bajista, es decir, un patrón con presión bajista en un nivel importante y a la vez es significativa, entonces pudiéramos entrar a la venta. Esa es la condición del neozelandés franco. Ese es el plan de operación. Es muy importante tener un plan de operación cada día. ¿Por qué? Porque nos estamos basando las operaciones en base a reglas bien definidas. Ya no estamos a la espera o buscando que de repente se vaya a generar esa señal. No. Tenemos un plan bien definido. Ya sabemos aquí que tiene que retroceder. Ya sabemos, neozelandés yen, que justamente ahí donde está operando el mercado puede darnos una señal de entrada. Ya sabemos que aquí en el australiano canadiense estamos en una condición alcista. Neozelandés franco dólar franco estamos exactamente en la misma situación. Ahí donde está operando el mercado nos puede dar la presión bajista que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pares que están en una clara condición de mercado. Vamos a pasar rápidamente a los pares donde están muy cerca de un nivel importante y necesitamos esperar a que el mercado salga del rango antes de empezar a buscar alguna operación. O, si el rango está muy claro, bien definido, pudiéramos buscar señales en los extremos del mismo. Bien, entonces, uno de esos pares es el neozelandés canadiense. Está operando muy cerca de un nivel importante. Si se dan cuenta, en el largo plazo, está muy cerca del 82.03. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es esperar a que el mercado salga de este nivel para empezar a buscar alguna operación.
Entonces, ¿cuál sería mi plan de operación? ¿Cuál sería mi plan de operación aquí para el neozelandés canadiense? Si el mercado rompe este nivel hacia arriba, activaría mi condición alcista. Es decir, en ese punto yo ya empezaría a buscar compras. Y si el mercado rompe este nivel hacia abajo, eso activaría la condición bajista, lo que me diera la oportunidad de buscar opciones de venta. Entonces, si se dan cuenta de lo importante que es tener un plan preestablecido, un plan para cada uno de los pares, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que voy a hacer si el mercado llega a tal nivel, si el mercado llegara a romper un nivel de resistencia importante, ¿qué va a pasar? Si llegara a romper el nivel de soporte importante, ¿voy a buscar alguna venta? Si llegara a entrar al mercado, ¿dónde voy a fijar mi nivel de toma de ganancia? Todas estas decisiones se tienen que tomar antes de entrar a la operación. ¿Por qué antes? Porque sabemos que el mercado tiene posibilidades de darnos esa señal, ¿verdad? Y nosotros, cuando estamos ya en una operación, por lo general, todas las decisiones que tomamos en ese par, si ya estamos en una operación o ya tenemos una operación abierta, van a estar sesgadas. Van a estar sesgadas porque ya tenemos una operación abierta y obviamente lo que nosotros queremos es que el mercado se vaya en nuestra dirección. Pero eso difiere mucho o es muy diferente a tener una decisión, tomar una decisión objetiva. Cuando tomamos una decisión, tiene que ser lo más objetiva posible, por eso es que lo tenemos que tomar antes de entrar al mercado. Y no cuando ya tenemos una operación abierta y obviamente estamos sesgados con respecto a lo que el mercado puede hacer. ¿De acuerdo? Esta es la situación del neozelandés canadiense. Y básicamente tenemos lo mismo en la libra canadiense. Como mencionaba por ahí, es observar que algunos rangos son diferentes. Este es un ejemplo de ese. El rango de aquí de la libra canadiense es muy grande. Es muy amplio. Entonces, lo más probable es que el mercado se mantenga operando dentro de este rango. Y aquí, este rango está muy claro. ¿Por qué está muy claro? Porque si tenemos un muy consistente nivel de resistencia y lo mismo tenemos un muy buen nivel de soporte, que lo pudiéramos subir un poco a este nivel. Lo mismo del nivel de soporte. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mi plan de operación para la libra canadiense es definitivamente esperar a que el mercado llegue a la resistencia. Llegando a la resistencia, buscar alguna opción de venta. Si se dan cuenta aquí el rango es de 250 pips aproximadamente, lo que nos da muy buenas posibilidades de buscar ventas en este par. Entonces, si el mercado llega a la resistencia y me da una señal con presión bajista y significativa, definitivamente voy a ir a la venta en la libra canadiense. ¿Por qué? Porque tiene un rango muy bien definido. Ok, está exactamente en la misma situación el australiano neozelandés. Fíjense, cada vez que el mercado llega a un nivel de resistencia importante, soporte de largo plazo, fíjense cómo se comporta. Ese es exactamente el comportamiento que estamos viendo por ese nivel importante. Entonces hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar a que el mercado salga de este nivel importante o tomar las señales en los extremos del mismo en caso que el mercado nos llegue a dar alguna. Ya sabemos que si el mercado llega a la parte de arriba, vamos a buscar opciones de venta y si el mercado llega a la parte de abajo, vamos a buscar opciones de compra. ¿De acuerdo? Este es el plan de operación. Este es el plan de operación porque está operando muy cerca de un punto importante. Pero las otras posibilidades, por supuesto, aquí sería esperar a que el mercado salga de este nivel importante y eso activaría la condición alcista y únicamente las compras estarían en juego. Lo mismo si el mercado rompe este nivel de soporte importante. Si sale hacia abajo, si rompe este nivel hacia abajo, vamos a buscar ventas. ¿De acuerdo? Ese es el plan de operación para el australiano neozelandés. Y estos pares que hemos visto hasta ahora han estado en un rango, en un nivel importante, y el rango ha estado claro, pero en algunas otras circunstancias podemos ver el rango no tan claro y no se pudiera operar. No se puede operar este rango porque no tenemos claros los niveles de soporte y de resistencia en el corto plazo. Entonces,
¿Cuál sería el plan de acción entonces para el euro australiano? Esperar simplemente a que salga del mismo y buscar operaciones con una vez que el mercado salga del mismo. Pregunta por aquí, el euro dólar, ok, ahora lo vamos manejando. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar neozelandés? Esto es lo que tenemos con el dólar neozelandés. Seguimos buscando presión alcista, todavía no la tenemos. Lo más probable es que el mercado ya no baje más de este punto, pero me gustaría, antes de entrar, buscar alguna posibilidad de venta aquí. En el dólar franco exactamente misma situación, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos también buscando presión bajista en ese nivel. Neozelandés yen, misma situación, australiano yen también, misma situación. Esos son los pares donde estamos buscando alguna operación. Neozelandés franco está muy cerca. Vamos a pasar rápidamente ayer también habíamos hablado del australiano dólar y sus posibilidades de continuar al alza una vez que ya rompió este rango y sí ha continuado con su movimiento alcista, pero ahora ya está muy cerca del nivel de resistencia a largo plazo. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que el mercado nos dé un rango o determine la zona de corto plazo antes de empezar a buscar alguna operación. El euro dólar está en una clara condición alcista. El único problema con el euro dólar es que no tiene claros niveles de resistencia, que es donde nosotros fijamos los puntos de toma de ganancia. Por eso es que no lo estoy operando ahora. Por eso es que no estoy buscando opciones de compra en el euro dólar, porque si el mercado se regresa en distintos puntos, obviamente tenemos no pudiéramos tener certidumbre con respecto al nivel de toma de ganancias. Entonces, prácticamente aquí en el euro dólar estoy esperando que el mercado llegue a cualquiera de los dos niveles importantes, que llegue a nivel de resistencia o que llegue a nivel de soporte antes de empezar a buscar alguna operación. No me gusta mucho cómo se está comportando hoy el euro dólar. Lo importante aquí es que no necesitamos operar el euro dólar. Tenemos una gran cantidad de pares y cruces, de los cuales yo creo que tenemos una mejor condición, tenemos mayor claridad con respecto a lo que el mercado nos está diciendo en el largo plazo. Entonces, ¿dónde prefieren arriesgar el capital? Independientemente si se opera en intradía, si es scalping, o si es swing, o si es a largo plazo, si es day trading, independientemente de eso, ¿dónde preferiría operar? ¿En un par donde tenemos claridad en el largo plazo o en un par donde no tenemos tanta claridad? Yo creo que definitivamente la opción es operar únicamente cuando tenemos claridad en el largo plazo. Por aquí comenta FXRAD, el euro dólar no se encuentra a un nivel importante. ¿No iría ahí donde está el precio? Me parece que se tiene condiciones para trazar una línea en ese nivel. No, yo no creo, FXRAD, porque lo que necesitamos es al menos, si tratamos de poner una línea de soporte o resistencia en cada punto, terminaríamos, en cada punto donde el mercado se ha regresado, terminaríamos con un par muy complicado de operar. Aquí el mercado se ha regresado, aquí el mercado se ha regresado, aquí se ha regresado, aquí se ha regresado. Y vamos a comparar, por ejemplo, lo que tenemos aquí con la corona noruega, que la tenemos también entre los que estamos operando. Por ejemplo, ese es el gráfico de día de la corona noruega. Aquí el mercado consistentemente rechazado, aquí el mercado consistentemente rechazado. Entonces, ¿en cuál preferiría operar? En la corona noruega donde tenemos claros niveles de soporte. ¿Qué es lo que pasa aquí? El mercado fue rechazado a este nivel, entonces aquí buscar operaciones de venta, aunque en scalping, sea de corto plazo, sea de tal, lo que sea. Pero si pasamos al euro, el mercado ha estado regresándose en diferentes puntos todo este tiempo. Y eso es lo que no me da confianza. Eso es lo que no me gusta. Entonces, por eso es que les comento que yo creo que hay mejores condiciones para operar en otros pares más que en el euro. Y la misma situación la tenemos con la libra dólar. Está básicamente en el mismo punto. Exactamente. Hay demasiada volatilidad en esos pares. Entonces, hay definitivamente otros donde tenemos mayor claridad, como la corona noruega, que es lo que estábamos viendo aquí. El mercado está muy claro, la resistencia está muy clara, el soporte está muy claro. Vamos a tratar de buscar alguna operación en esos pares. ¿De acuerdo? Bien, entonces,
Estas son las situaciones que yo creo que tienen mayor claridad con respecto. Ahora, el canadiense también está en una muy clara situación bajista, porque el mercado está muy cerca de este punto importante. Si se dan cuenta, otra vez lo mismo. Llega a nivel de soporte importante y el mercado en el corto plazo me da el rango que nosotros estábamos buscando. Ahora, aquí pudiéramos tener presión bajista justamente en este nivel. Justamente en este nivel pudiéramos tener presión bajista. Lo que no me gusta tanto es que esa presión bajista se genera cuando simplemente hay una vela alcista. Entonces, lo que yo tomo en cuenta como un retroceso, lo que yo tomo en cuenta como un claro retroceso es comprendido al menos por dos velas. Y aquí nos falta una más. Por aquí me pregunta Alex, para ti en el euro dólar en 45.50 no hay resistencia independientemente de que el mercado se haya vuelto antes en el 45.50, déjame pongo el 45.50 exactamente. Aquí no hay una resistencia importante, Ale, independientemente de que el mercado ya se haya regresado anteriormente de este nivel. ¿Por qué? Porque si ponemos un nivel de resistencia justamente en todos los puntos donde el mercado cambia de dirección, terminaríamos con un par que es muy complicado de operar. Terminaríamos con un par donde tenemos muchas líneas de soporte de resistencia a largo plazo y obviamente eso lo hace complicado. Pasamos de nuevo a la corona noruega. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente este nivel de soporte, tenemos claramente este nivel de resistencia y los rangos exactamente, como menciona FXRAC, los rangos estarían muy pequeños, muy cortos, y eso lo haría muy complicado. No tendríamos suficiente razón, premio, riesgo para operar en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, este es el mercado del día de hoy. Hay algunos pares que tienen buena claridad con respecto a lo que está haciendo el mercado y hay otros en los que tendríamos que esperar a que haya algún rompimiento antes de buscar alguna operación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy o algún par en particular? Todo claro. Entonces, les voy a pasar mi correo por si queda alguna pregunta. También me pueden contactar a través de este enlace que les pongo en pantalla. Les reitero, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias también a FX Street y a Inara y a Vicky por moderar esta sesión. Seguimos entonces este contacto y nos vemos en la próxima. Las líneas de Hops y Loss me las pueden pedir, me pueden mandar un correo y con gusto les envío el programa para graficar sus niveles. De nuevo, muchas gracias a todos. Espero que esta sesión haya sido de su utilidad. Saludos a todos.